Boker Tov, muy buenos días. Shabbat Shalom familia. Shabbat Shalom desde Venezuela, su hermano Rudolf Luis Reyes Morales. Bendiciones para todos en este Yom de reposo. Y la gloria y la honra a nuestro Padre Celestial, la gloria y la honra a nuestro Rey Yehoshua HaMashiach, porque nos permite a través de la plataforma Radio Shalom llevar los tiempos señalados, los comienzos de mes y los días de Shabbat para honrar a nuestro Padre, para honrar a nuestro Rey, y por ello la gloria y la honra. Quiero enviar un saludo fraterno también a nuestros mentores de la Quejilá, al Morea Aarón Morales y su esposa, la Moral Servida Morales. Ellos son las personas que el Padre ha puesto para llevar este rebaño. También saludos cordiales al cuerpo de Morín de la Quejilá de Yoshua, que también hacen su aporte, y a nuestra amada Job Blanca Rodríguez, que es la persona que está encargada del Ministerio de Oración y Ayuno. Recuerde que también estamos en las redes sociales, estamos en Telegram, estamos en WhatsApp, estamos en Facebook y estamos en el canal de YouTube de la Quejilá de Yoshua, donde usted puede ir a la página también, no solamente a YouTube, y ver todos los recursos y materiales que se han hecho para que usted pueda crecer. Usted puede ingresar a la página www.con el Yo Soy, Congregación El Yo Soy, y ahí puede registrarse y hacerse miembro activo y disfrutar de los beneficios que ofrece la Quejilá de Yehoshua. Aunque somos una comunidad en línea, pero somos una comunidad legalmente registrada en los Estados Unidos con el nombre de Asambleas Alfa y Omega. Bien, dicho esto, vamos a dar inicio entonces a la paracha de hoy titulada Sot Hare, esta es la tierra, y eso está en el libro de Números capítulo 34, del capítulo 34 al 1, vamos a ver hasta el 35, verso 8. Vamos a ver también el libro de Ezequiel, capítulo 45, y también vamos a ver el libro de Josué capítulo 21, 41, Salmo 122 y el Brihad Ashar, Efesios capítulo 1 y el 2, verso 22. Bien, como dije, vamos a darle la gloria al Padre y decimos Shema Israel, Jehová Eloheinu, Jehová Echad, Baruch Shem Kevod, Malhuto, Yolam Bae. Escucha Israel, a Jehová tu Dios, Jehová es primer, y bendito sea su nombre de su glorioso reino desde ahora y para siempre. Amén y amén. Y fíjense lo siguiente, vamos a ver la frontera de la tierra prometida, según lo que estamos viendo en la Torah y en la Biblia textual, dice así, comienza el capítulo. Hay algo que quiero resaltar en esto de la tierra, cuando van a entrar a la tierra. Y ya lo he dicho, pero quiero recalcarlo, volverlo a decir, porque es interesante conocer que cuando el Padre le hizo la promesa a Abraham, le dice que le daría una tierra donde habita el Jebuseo, el Amorreo, el Cananeo, el Hitita y todos ellos. Entonces, cuando el Padre le está diciendo y le está recordando, después de haber vivido ellos la jornada durante 40 años, los lleva, los presenta y le dice, habló Jehová a Moisés diciendo, manda a los hijos de Israel, dile, pues cuando entren a la tierra de Canaán, esta es la tierra que has de caer en herencia, la tierra de Canaán, según sus límites. Al sur estará el en el desierto de Sin, a lo largo de Edom, y tendrá frontera meridional desde el extremo del mar de Sal hasta hacia el oriente. Y cuando usted ve, usted puede ver los límites fronterizos que iba a tener el pueblo de Israel con las naciones vecinas. Es decir, si nosotros presentamos hoy ante la ONU, o digamos que es el organismo que regula a los países de acuerdo a tratados internacionales, y yo fuese y viera
cuáles son los límites de acuerdo a la constitución de mi país, que está en dicho organismo también, y en otras organizaciones que se encargan de velar por digamos que los principios universales del derecho, territorialmente, jurídicamente hablando. Cuando el Padre está hablando en estos términos a Moisés, que ya iba a morir incluso, y a Josué, para entrar a la tierra, es eso lo que le está diciendo. Bueno, estos son los límites que ustedes van a tener con las naciones vecinas y que estas son las fronteras que ustedes van a vivir con sus países vecinos, no voy a llamar enemigos, vecinos, y que comúnmente, de acuerdo a los tratados, tienen que respetarse, digamos que los principios. Uno de los libros antiguos y un rey que tuvo influencia, usted lo ha de oírme, y es el Código Hammurabi, donde este rey conquistó reinos, espacios, donde sus leyes eh, pudieron convivir con otras naciones y donde ese rey y su Dios dominaron ciertos espacios. Ahora, en la época actual, bueno, ya digamos que esas naciones existen, pero con otro nombre. Cuando me refiero a que esas naciones existen con otro nombre, son las naciones que están alrededor de Israel, vecinas hoy por hoy, y que conocemos el conflicto, pero que vuelvo y resalto, de acuerdo a los tratados internacionales, esa es la tierra que Dios le dio al pueblo de Israel. Y como constitución de las 10 palabras, le está asignando ¿cómo se llama? Un espacio para que las tribus de Israel vivieran allí. Hoy las naciones y organismos internacionales atacan a Israel para sacar al pueblo de Israel allí. Y que de acuerdo a lo que es la Torá y el libro del contrato, que es el libro de Deuteronomio, que es un resumen de todo ello, porque es el libro del contrato para Jehová y su pueblo, le dice donde tiene cláusulas tanto de bendiciones y maldiciones, consecuencias que ellos llevarían si dejaban al Dios de Israel. Entonces, las demás naciones alrededor de Israel tenían los mismos, no voy a decir principios, pero que cada uno de sus dioses tenía una tierra asignada y tenían un rey gobernante y una población. Y que en el momento que se da esta entrada de Israel a esa promesa hecha a Abraham y que era el cumplimiento a esas promesas, es porque hay algo y es lo siguiente. En la época que se entrega la Torá, en la época que se da ese contexto que el pueblo de Israel iba a entrar a la tierra prometida, es porque se manejaba lo siguiente. Quienes ocupaban reinado, tierra e imponían su modelo de vida, el Dios de ellos era el verdadero. Si usted recuerda cuando Israel sale de Egipto y cuando llegan a la tierra, por los eventos que sucedieron de los juicios del Dios de Israel a Egipto, las luchas, las batallas y ahora aún más cuando iban a entrar a la tierra prometida, dicen que las naciones vecinas tenían miedo del Dios de Israel. ¿Por qué tenían miedo? Bueno, porque sabían que Jehová, conjuntamente con su pueblo, estaban derrotando a esas naciones que era el espacio que él le había permitido para que entraran, tomaran la tierra, la conquistaran, y también resalta las promesas hechas a Abraham, Isaac y a Jacob. Entonces, en mi constitución, cuando digo mi constitución de mi país, nosotros aquí hemos tenido 5 repúblicas que se han formado y más de 22 constituciones. ¿Qué trato de decirles? Que esas constituciones fueron hechas por hombres, esas constituciones
hablan de las naciones alrededor de Venezuela que son limítrofes con naciones como Colombia, Brasil, eh, la Guyana Esequiba. Estamos hablando de la parte territorial, pero también tenemos frontera marítima con Panamá, con las naciones o islas que están frente a Venezuela, Curazao, Aruba, y que no solamente la frontera es físicamente, territorialmente hablando, en cuanto a espacio, a tierra, ¿no? También hay tenemos límites marítimos con otras naciones, incluso en la constitución que pudimos ver de Venezuela, hasta con Puerto Rico. Imagínense. Entonces, por eso es que el padre está hablando del mar, del río, y usted puede ver las naciones que menciona allí. Yo quiero ir al libro de Josué en el capítulo 15. Y si usted también ve el 14, va a ver la repartición de la tierra, el territorio que se le asigna a Judá y a Caleb y a Josué, que eran las personas que dijeron que sí para tomar la tierra prometida. Y bueno, son ellos los que van a la batalla, pero el líder principal en este caso era ¿quién? Josué, porque fue el sucesor de Moisés. Y vimos en la paracha pasada que Moisés le dice, esfuérzate y sé valiente, pon en práctica lo que te mando. Entonces, fíjese, en el capítulo 15 del libro de Josué dice, la parte que le tocó era la suerte a la tribu de Judá de los hijos, por su familia iba hacia la frontera de Edom, hacia el desierto de Sin, al sur como extremo meridional. También frontera al sur, en otro extremo, el mar de Sar, de la bahía que mira hacia el sur, y seguía por el sur hacia la subida de Acribín, pasado hasta Sin, y subía por el sur de Cades Barnea, y pasaba por Hebrón, y subiendo por Adá y volvía a Carca. Entonces estamos viendo los límites que le dice que le toca a los hijos de Judá, y por eso le nombraba también en el capítulo 14 qué era lo que sucedía con el pueblo de Israel. Miren, si nosotros vamos al libro de Deuteronomio, capítulo 30, mire cómo comienza el libro de Deuteronomio, que tiene que ver mire cómo comienza el capítulo 30. Y sucederá que cuando te hayan sobrevenido todas estas cosas, la bendición y la maldición, que acabo de poner delante de ti, y tú recapacites en tu corazón en medio de todas las naciones a donde Jehová tu Dios te haya esparcido, y te vuelvas a Jehová tu Dios y obedezca su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma. Entonces Jehová hará volver de tu cautiverio y tendrá misericordia de ti, y volverá a recogerte de todos los pueblos a donde te haya esparcido. El pueblo de Israel, cuando usted ve la historia de los reyes y las crónicas, que es lo mismo, pero que de repente resaltan otros puntos de vista, la misma historia, pero que agregan algo que de repente no está en el libro de los reyes, pero que sí lo resalta el libro de crónicas, o viceversa. ¿Qué es lo que trato de decirle? Cuando usted ve la historia de los reyes y cuando usted ve también que aparecen los profetas hablando de los reyes, es porque esas cartas se escribieron en el tiempo de los reyes, en su momento, para hacer retornar a que Israel se volviera al Dios de Israel. En este caso a Jehová, a Yuhevahei. Y que el Padre siempre le hablaba a los reyes para que dejaran de hacer lo malo, y el Padre, nuestro juez del cielo y tierra, el Elohim de Israel, digo Elohim porque también es juez, retornemos a Él y que reconozcamos su soberanía sobre cielos y tierras, que independientemente que Israel sea la nación escogida, preferida
y que Jehová es al único país que le entregó una constitución para que viviera su pueblo, no significa que los creyentes en el Mesías dejen de cumplirla. Igual como coherederos del reino, la gracia y del favor, igualito tenemos que comportarnos, porque si usted va, por lo menos a mí me invitan a Argentina, yo no pretendo comportarme de acuerdo a mis costumbres y tradiciones y leyes de mi país, al igual que Argentina. No, yo tengo que respetar tanto las leyes de allá como las de aquí, y que seguramente habrán costumbres y tradiciones totalmente diferentes a las de Venezuela. Igual cuando usted hace la conversión a volverse a Jehová, volverse a la constitución, volverse al rey, usted está practicando no religión, usted está practicando un estilo de vida que le permite que en la zona donde usted viva, el Dios de Israel, que tiene jurisdicción en Israel, también la tiene para con el mundo, porque abrió la puerta, abrió el compás para todos los creyentes en el Mesías. Entonces, no significa que solamente Jehová tenga los ojos puestos en Israel. Dios también tiene los puestos no solamente en Israel, en las naciones, porque Él es el creador de cielos y tierras. Que escogió un pueblo para que le honrara y que ellos, a través de los acuerdos y pactos sin convenio, eran para bendecir a la humanidad. Bueno, veamos el conflicto que estamos viendo hoy por hoy. ¿Qué vemos? Naciones en contra de Israel y Israel también en contra de esas naciones. Así de sencillo, y de lo cual nosotros tenemos que tener mucho cuidado con ellos. Entonces, mire lo que dice en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 30, porque dice el verso 4. Aun cuando tus desterrados estén en el extremo de los cielos, desde allí te recogerá Jehová y tu Dios, y desde allí te tomará y te devolverá Jehová a tu Dios, a la tierra que poseyeron tus padres, y tú la poseerás, y Él te hará bien y te multiplicará más que a tus padres. Ahora, en el capítulo 31 dice, en el verso 10, y le mandó Moisés diciendo al fin de cada 7 años, en el tiempo señalado, en el tiempo de remisión, en la fiesta solemne de tabernáculo, cuando Israel vaya a presentarse a Jehová, que haya escogido, leerá la ley delante de todo Israel al oído de ellos. Y dice, congregarás al pueblo, hombres, mujeres, niños, extranjeros, que estén en tus ciudades, para que escuchen y aprendan a teman a Jehová vuestro Dios, y guarden las palabras de esta ley para cumplirlas. Oiga, ¿qué está diciendo? Extranjero, pueblo, indio, caserío, donde usted ponga, pero está diciendo de que tienen que cumplir la Torah. Claro, en eso era para con Israel, porque iban a entrar a la tierra prometida. Pero vuelvo y repito, el hecho que tú no estés en Israel no significa que guardes la Torah, que dejes de cumplir la Torah, que dejes de vivir por los principios del Padre. Tú vives por los principios y las leyes que establece tu país, pero que también tienes a un Dios y a un Rey que gobiernan cielos y tierras, y a ellos es que tú les vas a rendir cuentas. Pero tampoco deja de ser interesante, y eso no significa que tú vayas a deshonrar a tu país y que vayas como dijera, hablar mal de un rey. No, no, déjalo tranquilo, el Padre se encarga. Por eso en el libro de Romanos dice Pablo, y en vano el soldado lleva la espada, es decir, su armamento de justicia, porque el Estado lo faculta, le da derechos para que él pueda hacer cumplir su constitución de acuerdo a lo que él, como un funcionario que le otorga derechos para hacer cumplir la ley a los ciudadanos. Entonces, todos los países y todas las naciones van a rendir cuenta
al Creador, guste o no le guste. Entonces, ya leímos Deuteronomio capítulo 30, ya leímos el 31 y leímos Josué capítulo 15. Ahora, yo quiero ir al libro de Génesis porque es allí cuando el Padre le hace énfasis a Moisés, a Abraham, sobre lo que iba a suceder con ellos. Mire lo que dice. Y es cuando el Padre se le manifiesta a Moisés. Quiero leer el verso, el verso 13. Y dijo Abraham, sabe por cierto que tu simiente será forastera en la tierra suya y será esclavizada y será oprimida 400 años. Pero también a la nación que haya de servir yo juzgaré y después saldrán con gran riqueza. Eso sucedió. Ellos salieron con un botín muy grande. Y eso lo expliqué hace 2 parachas pasadas inclusive. Y tú te reunirás con tus padres en paz y serás sepultada en buena vejez. Y los de la 4ª generación, oiga, regresarán aquí porque aún no ha llegado hasta aquí la iniquidad del amorreo. Y sucedió que cuando el sol se puso, sobrevino una densa oscuridad y apareció una fogata humeante y una antorcha de fuego que paseaba entre aquellos trozos. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río de Éufrates, tierra del Kenita, del Ceneo, del Camoneo, del Eteo, del Fereceo y el Refaíta, del Amorreo, del Cananeo, del Jebuseo y del Jebuseo. Bueno, ahí están, y van a entrar a la tierra prometida, y que hoy por hoy, en el presente, esa tierra es de ellos. Guste o no le guste a las Naciones Unidas, a la Corte Penal Internacional, a la Unión Europea, a la Liga Árabe, ¿cómo se llama? Aquí el Comité de las Naciones de Latinoamérica, a la OEA y a otros acuerdos internacionales de países. Amigo, esa es la tierra que el Padre le asignó y juró que se la daría. Y por eso vemos en el capítulo 30 de Deuteronomio que los volvería a llevar. Y hoy por hoy el pueblo de Israel está retornando. ¿A dónde? A esa tierra, porque esa es la tierra que Él le dio al pueblo de Israel. Vamos al libro de Ezequiel, que tiene que ver con la paracha, capítulo 45. Y es, ¿qué dice? Cuando repartáis por suerte la tierra en heredad, presentaréis como ofrenda alzada una porción santa con 20,000 de ancho, será sagrado en todo tu territorio, alrededor de ella será para el santuario de 500 y 500 y 50 codos alrededor para sus ejidos. Miren, el pueblo de Israel retornó después del cautiverio de Babilonia. No todos, muy poca gente salieron, pero se hablaba de un retorno. Bueno, en ese retorno, en el libro de Ageo, resalta y recalca que volvería al templo, pero la casa en el tiempo de Ageo era algo muy pequeño, ni siquiera se comparaba. Quien hace el templo nuevamente, que hubo Herodes, es que no es que hizo todo el templo, amplió parte del templo y tuvo control sobre Israel. E incluso lo del Sanedrín, tenían que pagar como especie un tributo al Imperio Romano. Y la gente pudiente que tenía real, de acuerdo al estatus, las clases sociales que existían, bueno, había un impuesto que ellos pagaban a Roma para poder disfrutar de los días de Shabbat, los comienzos de mes y de los tiempos señalados.
Ahora, ¿qué trato de decirle? Que cuando un rey de otra nación llegaba, también hacía valer su Dios y sus leyes, y que ese territorio y ese espacio eh, no era que estaba perdido, sino que ellos tenían que someterse, el país, la gente que había sido conquistada, tenían que someterse a Roma, ¿cómo le dijera? A Roma y lo que se llamaba el culto imperial. El culto imperial tenía que ver con leyes, tenía que ver con templos, pero sobre todo el culto a la personalidad a César. Y lo que ese hombre dijera era santo y amén. Entonces vemos en el capítulo 45 que se vuelve a presentar el territorio, la tierra, y que en un futuro no muy lejano ya sabemos lo que va a pasar allí, pero la tierra, por eso hice mención de los profetas, cuando los reyes escribían y los profetas escribieron, porque tenía que tener un cumplimiento. Cuando yo oigo gente decir, porque el Padre me da esta palabra y esta es la profecía para alguien o fulano o a un país o a un presidente de una nación y me sacan una cita bíblica, yo lo dudo porque eso que está escrito era para los reyes de Israel, para el pueblo de Israel. Ahora que hay eventos para un futuro, para Israel y también para nosotros, esa es otra cosa. Esa es otra cosa. Pero no quiero mezclar, como decimos aquí en Venezuela, chicha con limonada. O te toma la limonada o te toma la chicha. Usted escoge. Vamos ahora, ahí mismo en el capítulo 47 de Ezequiel, en el verso 13. Así dice Jehová, estos son los límites que repartiréis la tierra por heredad entre las 12 tribus de Israel. José recibirá 2 porciones y heredará así los unos a los otros como los otros, con respecto a lo cual alcé mi mano jurando que había de dar vuestros padres. Por tanto, esta será la tierra de vuestra heredad. Y este será el límite de la tierra hacia el lado del norte del Mar Grande, camino al Tron, viniendo de Sedat, Amá, Berotas, Sibraín, que está el límite con Damasco, y también Amat, Azar, Aticón, que es el límite de Urán. Usted está viendo entonces que el Padre dice, alcé mi mano, y alzar su mano es con juramento. Entonces, hay algo hermoso en esto, familia, miren. Cuando nosotros vamos al libro de Deuteronomio, el capítulo 2 y 3, habla de la conquista, pero el capítulo 4, la obediencia al Padre, de que el pueblo de Israel no podía descuidar ¿qué? La Torá y lo que estaba, porque él tenía los ojos fijos sobre esa tierra y había cerco, vallado, protección. Pero el día que dejaron de hacer lo bueno, bueno, vea lo que está sucediendo. Vea lo que está sucediendo. Vamos al libro de Josué, que tiene que ver con la Kabbalah, el capítulo 21. ¿Y qué nos dice el libro de Josué, capítulo 21? Miren, si nosotros vemos en el capítulo 19 las partes de las tierras que tenían aún por conquistar, y el capítulo 20 habla de las ciudades de refugio, pero también le habla de principios y de leyes. Pero el capítulo 21, el verso 41, fíjense que ellos tenían que tener también cuidado para la tierra de Israel, pero para los levitas. Y es el verso quiero leerle del 40, aunque está del 41, pero el verso 40 dice, en total de las ciudades que tocaron con suerte a los hijos de Merari, por su familia, las que quedaban en la familia de los levitas fueron 12.
Todas las ciudades de los levitas que habían en medio de la propiedad de los hijos de Israel fueron 48 ciudades con sus pastizales. Cada ciudad de estas ciudades tenían sus pastizales alrededor de ellas, y así fue en total en todas estas ciudades. De manera que dio Jehová a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres, y ellos tomaron por posesión de ella y habitaron en ella. Y Jehová le dio reposo alrededor, conforme todo lo que había prometido con juramento a sus padres. Ninguno de todos sus enemigos pudo hacerle frente, sino que Jehová los entregó a todos sus enemigos en sus manos. Y no faltó ni una palabra de todas estas las cosas buenas que Jehová había hablado a la casa de Israel, y todo se cumplió. El Padre cumple sus promesas. El Padre no va a ser algo diferente, algo que para avergonzar, algo que te va a perjudicar. Una cosa es que el Padre trate con uno, que lo discipline, lo corrige, pero otra cosa es que por eso el Padre no va a dejar de cumplir sus promesas. Y vamos con el libro de Efesios, que tiene que ver con la parashá de hoy. Miren, cuando nosotros vemos a Pablo en cada una de sus cartas, a partir del libro de Hechos, que no le escribe él, pero que el libro de Hechos hasta el libro de Revelaciones, es porque él fue a comunidades y se cumple lo que él quiso decir en el libro de Deuteronomio, que él mandaría a que su pueblo le reconociera, estando fuera. Y estando fuera, bueno, podemos ver las cartas. Él fue a gentiles, a judíos, y predicaba y enseñaba, dando a entender que Yeshua era el Mesías. Y que en cada comunidad o en cada carta que él escribe, él está hablando ¿a quién? A un pueblo que conoce al Dios de Israel. Y que ahí en esas comunidades, si no habían personas que no conocían del Dios de Israel, bueno, él se encargó también de que esas promesas alcanzaran a nosotros, a los gentiles. ¿Qué dice el capítulo 1 de Efesios? Pablo, un mensajero de Yeshua el Mashiach, por voluntad de Jehová, los santos fieles de Yeshua el Mashiach. Gracias y paz a vosotros, de parte de nuestro Dios, Padre también de nuestro Adón, Yeshua el Mesías. Y empieza a hablar en el verso 3, bendito el Dios Padre de nuestro Señor, nuestro Adón, Yeshua HaMashiach, quien nos bendijo en los cielos con toda bendición espiritual en el Mesías, según nos escogió Él antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos sin mancha delante de Él, y empieza a hablarle todo lo que quería. ¿Para qué? Para hacernos acercar al Evangelio, la salvación, las buenas nuevas, y que nos alcanzó. Y en el capítulo 2 también. ¿Y qué dice el verso 1? En cuanto a vosotros que estábamos muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo según el curso de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora actúa entre los hijos de desobediencia. Entre ellos también vivimos todos nosotros en otro tiempo, en los deseos de vuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que demás. Pero Jehová es rico en misericordia por su gran amor que nos amó. Entonces, nos amó ¿por qué? Porque abrió el compás, como le dije. La bendición la tenía para con Israel y todavía la tiene teniendo con Israel. Lo que hizo fue abrir el compás de ese círculo pequeño e hizo y trazó uno más grande para que las naciones le conocieran y resurgieran para darle la gloria y la honra a nuestro Padre. Entonces, Israel, su constitución, le permite y está detallado que esa tierra el Padre se la dio. Ir en contra del Padre es ir y buscarse un problema. Y es lo que está haciendo ahorita esas naciones que van en contra de Israel. Amigos, están peleando con él y su pueblo
y yo creo que el Padre va ganando la batalla. Familia, era lo que quería compartirle en esta parachá. Desde Venezuela, su hermano Rudolf Luis Reyes Morales. Shabbat Shalom. Lehi Raot. Hasta pronto.